Cordial saludo, apreciados estudiantes y apasionados por la automatización aplicada en neumática, electroneumática y controladores lógicos programables. Mi nombre es Rubén Buitrago y hoy vengo a entregarles un nuevo vídeo en donde vamos a implementar compuertas lógicas en circuitos electroneumáticos. Entonces, empecemos. Las compuertas lógicas como tal, pues son una serie de disposiciones, de ordenamientos dentro de un circuito que me permiten obtener resultados booleanos, lógicos, llamados ceros o unos, los cuales pues necesariamente se obtienen a partir de operaciones lógicas binarias como son la suma y la multiplicación, y podemos encontrar de manera común compuertas como por ejemplo la OR, la AND, la XOR, la XNOR, y en fin, pues un sinnúmero de aplicaciones que nos van a ayudar a implementar automatización y reducir circuitos y hacerlo pues de una forma mucho más óptima. De manera inicial, aparece algo que en alguna literatura le llaman compuerta lógica tipo YES, pero que realmente no es reconocida propiamente como una compuerta. Las personas expertas muy seguramente pues podrán hacer la observación y dirán, no conocemos la compuerta YES. Entonces, en algunos casos yo le llamo así porque es sencillamente dentro de un circuito tener pues la posibilidad de conectar una entrada a una salida y obtener valores lógicos ceros y unos cuando se conmuta o se hace en este caso conmutar, por ejemplo, un interruptor. Si está normalmente abierto, pues nuestra salida va a ser 0, y si está normalmente cerrado, pues nuestra salida en este caso va a ser 1. Todo este tipo de comportamientos en compuertas lógicas, como lo indicamos, pues los podemos representar a partir de ceros y unos, lo que quiere decir que lo podemos llevar a tablitas que les llamamos tablas de verdad y pues mirar qué sucede cuando está en estado activo o inactivo. En la vida cotidiana nos estamos encontrando realmente siempre con este tipo de situaciones. Caso particular, tú vas a lavarte las manos y cuando te lavas las manos, pues lo que tienes allí es un grifo, ¿verdad? En el grifo tenemos pues una entrada, una salida, y cuando hacemos conmutar, bien sea porque giras una perilla, subes, bajas una palanca o acercas o retiras tus manos, pues tendrías disponibilidad de agua. Entonces, si no hay disponibilidad de agua, lo que quiere decir que pues la salida en este caso sería 0, y si tienes disponibilidad de agua, pues en este caso la salida sería 1. Lo que estoy hablando de A como entrada y X como salida. Un nuevo ejemplo de esto pues es la luz que tienes en tu cuarto, en tu estudio, en tu lugar de trabajo. Mientras el interruptor pues esté apagado, pues no vas a tener señal, es decir, no tendrías iluminación en el cuarto, y cuando vas y obturas o haces conmutar el interruptor, pues tendrías una salida como 1 que se va a ver reflejada en iluminación en el cuarto. Y así el encendido y el apagado del vehículo, el estar y no estar como tal en presencia delante de un sensor, en fin. A eso es a lo que yo le llamo compuerta lógica YES, que vuelvo y repito, digamos que de manera general en la literatura de electrónica y de la automatización no es reconocida propiamente como una compuerta. Ahora bien, bueno, vienen dos compuertas que están asociadas a las funciones lógicas multiplicación y suma, y que posteriormente vamos a ver cómo se hacen implementaciones en la cotidianidad, y son las compuertas lógicas de tipo AND y de tipo OR. La palabra AND del inglés, que para nosotros los latinos pues traduciría y lo que me está diciendo es que en un sistema debe tener como mínimo dos entradas, y que éstas cuando interactúan van a tener un resultado en la salida produciendo el siguiente efecto. Cuando exclusivamente los dos valores lógicos de las entradas A y B, en este caso, sean 1, voy a tener un 1 lógico en la salida. De lo contrario, no se va a presentar esa situación. En mi experiencia, cuando he implementado ese tipo de cosas, cuando necesito tener dos elementos que sean dependientes. Ejemplo, voy a encender una máquina, pero para encender la máquina, pues primero tengo que activar un interruptor y luego otro. Eso sería un ejemplo lógico de una compuerta lógica AND. Otro caso, en las máquinas en donde hay peligro de atrapamiento, guillotinas, máquinas para estampar, por ejemplo, entonces es necesario que las personas que están haciendo la operación tengan las dos manos ocupadas, entonces se colocan un par de pulsadores
distanciados para que las personas implementen de manera simultánea los pulgares sobre las entradas, es decir, un par de interruptores, y pues tendría allí un estado 1 lógico en las entradas, y obviamente ahí tendría yo ya señal en el actuador que puede ser un pistón que baja y hace el proceso de corte, taladrado, estampado, embutido, en fin. La tabla de verdad de esta compuerta lógica, pues tal como lo estaba mencionando, me estaría mostrando que solamente cuando tengo unos en la entrada A y en la entrada B, pues tendría un 1 lógico en la salida. De lo contrario, serían ceros. Cabe aclarar aquí que a esto se le llama función lógica, y esta sería la ecuación que me representaría esa función lógica, multiplicación. Y es lo siguiente, pues si nosotros dentro del conjunto de los números naturales, pues multiplicamos pues por 0, obtendríamos 0, 0 por 0, 1 por 0, 0 por 1, y la única forma de obtener un 1, pues sería en este caso, cuando multiplicamos 1 por 1. Cabe también aclarar que la compuerta lógica AND la puedo implementar como mínimo cuando tengo en un circuito 2 entradas, pero puedo tener compuertas lógicas con 3 o con 4 entradas. Ahora la función lógica suma, que también se le conoce como la compuerta lógica de tipo OR, y si lo traducimos al español pues sería O. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener como mínimo 2 entradas y solamente una de ellas, basta con que solamente una de ellas esté activa para que en la salida yo tenga un 1 lógico. La palabra OR pues acá me quiere decir que está activa una o la otra. Bueno, si esto lo llevamos nuevamente a una tabla de verdad, pues entonces tendríamos con que solamente una esté activa, en este caso, en el segundo renglón de la tabla, A tiene un valor lógico de 1 y basta solamente esto para que X tenga un valor lógico de 1. Lo mismo sucedería con B, y de manera simultánea, cuando las dos también están en estado 1, pues tendría un 1 en la salida. Cabe aquí aclarar que si bien la ecuación está precedida de un signo suma, pues si nosotros sumamos 0 más 0, pues me daría 0, 1 más 0 y 0 más 1 me darían unos. La última expresión de 1 más 1, pues dentro de nuestra lógica de los números naturales, pues me daría un 1, pero si lo representamos en este caso a nivel binario, pues para nosotros en este caso sería también un 1, ¿sí? 1 más 1 dentro de los binarios, pues nos estaría dando un 1 también. Como el propósito de este vídeo pues es entender un poco cómo podemos llevar eso a circuitos de naturaleza electroneumáticos, entonces pues lo vamos a implementar. Vamos a hacer acá una implementación en FluidSym, y entonces vamos a hacerlo de naturaleza, por ejemplo, eléctrico. Entonces vamos a activar la pestaña componentes eléctricos. Voy a colocar acá un par de nombres. Entonces voy a escribir acá compuerta lógica AND, y vamos a poner nuevamente otro compuerta lógica OR. Bueno. Ahora bien, llevemos por ejemplo nuestra fuente de alimentación regulada. Vamos a colocar interruptores. Vamos por ejemplo a colocar en este caso un pulsador, y vamos a colocar en este caso, vamos a hacerlo con relés, y trabajamos con los contactos auxiliares de los relés. Entonces para la AND necesitaríamos como tal un pulsador, dos pulsadores, dos relés y sus contactos auxiliares. Perfecto. Con esto ya podemos hacer nuestro circuito y luego lo copiamos. Entonces, ¿qué haríamos? Como en la compuerta lógica hay dependencia, conectaríamos dos contactos auxiliares en serie. Sería la forma de hacerlo. Conectamos y finalmente colocamos etiquetas, como lo he explicado en vídeos anteriores.
Nuevamente, la ventaja de conectar los elementos más lejanos es que después hacemos puentes o buses que llaman de conexión. Y esto nos sirve para llevarlo aquí al lado, pero acá la disposición va a cambiar. Los contactos auxiliares estarían conectados en paralelo en la compuerta lógica de tipo OR. Bueno, aquí hasta el momento pues tendríamos un cortocircuito, aclaro. Nos hace falta una salida, entonces coloquémosle aquí. Aquí pues. Acá. Nuevamente vamos a rotar. Ahora sí ya. Este amarillo. En la sección de vídeos ustedes pueden encontrar esta aplicación para neumática. En la descripción del video dejaré enlace de invitación para que vean también las aplicaciones, en este caso de neumática, en este mismo contexto. Entonces coloquémosle, por ejemplo, S1 y S2. Aquí sencillamente estoy utilizando dos entradas. Esto sería K1 y K2. Necesitamos de dos entradas que me den la posibilidad de que esto suceda. Bueno, esto pueden ser pulsadores, interruptores, sensores. Realmente no hay problema. Iban S2, aquí coloquemos el S3, de lo contrario nos va a generar conflicto. S4 y esto sería K3 y K4. Y pues consecuentemente K3 y K4. Ahora sí ya, entonces vamos a darle simular y pues acá si tenemos activo uno, activo el otro, no se va a cumplir, dándole posibilidad a la tabla de verdad. En FluidSync, si yo estoy trabajando con pulsadores, me tocaría oprimir la tecla control para que los dos queden conmutados al tiempo. Entonces S1 y S2 y tendría señal aquí. Bueno, y pues en este caso con cualquiera, con S3 o con S4 o con los dos, ¿sí? Tal como el título del vídeo, pues es implementar circuitos utilizando pues la electroneumática. Entonces cambiamos el tipo de actuador por un solenoide y montamos un circuito neumático sencillo. Entonces vamos a colocar acá un actuador de simple efecto, nuestra fuente de alimentación, nuestra unidad de mantenimiento y una electroválvula 3.2, retorno por muelle y que tenga solenoide. Perfecto, este circuito lo vamos a duplicar y colocaríamos, minimicemos neumática, coloquemos acá en este caso un solenoide que le llamaríamos como etiqueta Y1 y que este mismo, pero con etiqueta Y2, nos dé la posibilidad de activar el circuito. Perfecto. Bueno, presuntamente todo está bien. Y vamos. Entonces nuevamente oprimo S1 y S2, tengo señal. Y si oprimo S3 o S4, tengo en este caso señal. Perfecto, entonces ahí tenemos la implementación. Estoy trabajando con los contactos auxiliares, lo puedo hacer de manera directa, es decir, sin implementar los relés. Conectaría dos interruptores, dos pulsadores, por ejemplo, en serie para poder implementar la compuerta lógica AND y dos pulsadores en paralelo
si quisiera omitir la parte de los relés. Lo hago con los relés porque me gusta a veces en estos videos, por ejemplo, implementar sensores. Entonces, pues bueno, da la posibilidad de hacer conexiones de una manera más sencilla. Entonces, pues bueno, ahí estaría con puerta lógica AND y con puerta lógica de tipo OR con aplicaciones electroneumáticas. Vamos entonces nuevamente a continuar acá. Ahora bien, existe también una compuerta que me niega o me invierte el valor lógico de una entrada, que quiere decir que si mi entrada está en 1, pues me va a invertir el valor lógico de este 1 y sería 0. Y si mi valor lógico de entrada es 0, pues lo va a invertir y en este caso sería 1. Entonces, la tabla de verdad, pues tal como lo acabo de señalar, cuando yo tengo acá 0, pues me invierte el valor lógico de ese 0, me daría un 1 y viceversa. Las ecuaciones normalmente pues dan la posibilidad de entenderlas de esta manera y es A barra arriba igual a la salida. En algunos casos se puede encontrar en la literatura que tenemos por acá una comillita que tipifica exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno, el éxito de la compuerta lógica NOT es realmente implementarlo y combinarlo con otro tipo de compuertas, dándome la oportunidad a la creación de compuertas de tipo NAND, es decir, negar, por eso la N antepuesta, la compuerta AND, la tabla de verdad, A negado por B negado. Entonces, inicialmente teníamos 0, 0, 0, 1. Entonces, pues ahora me va a invertir los ceros y me va a convertir en unos. Y el 1 que teníamos acá en la compuerta lógica AND me lo convierte en este caso en un 0. Y en el caso de la compuerta lógica OR negada o NOR, entonces lo que me va a decir es A más B negado. Y recordemos, en un par de presentaciones atrás, que me estaba diciendo que pues aquí sería un 0 y acá teníamos unos, entonces cambia. Ahora tenemos acá un 1 y unos ceros. Bueno, nuevamente vamos a llevar esto a el FluidSim y a mí me gusta cuando estoy trabajando en FluidSim mostrar un par de cosas. A veces los estudiantes me dicen, bueno, si acá yo tengo AND, primero, ¿cómo se logra una compuerta lógica de tipo NOR? Entonces, vamos a hacer una implementación pequeñita. Vamos a coger, aprovechando la función copiar-pegar. Y continuemos trabajando aquí. Ya voy a maximizar porque yo sé que al ver el video, muy seguramente todo queda muy pequeñito. Entonces, compuerta lógica de tipo NOT. Cambiémosle acá el título. Aquí algunos créditos pequeñitos. Recuerden que este software es de Festo, ¿sí? Es una gran empresa de automatización. 2, que estoy utilizando la versión 4.2, es una licencia académica de FluidSim, ¿no? Que pues ustedes la pueden ir a descargar directamente de la página de Festo. Hay versiones obviamente mucho más adelante que pueden implementar. Y hay software incluso que también en este caso de esta compañía que es fabulosa, pues pueden también implementar. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Si vamos a implementar, ya necesitaríamos solamente un solo dispositivo de estos. Pues acá esta sería la compuerta lógica YES, de manera directa. Al momento de conmutar se energiza la línea 8, se energiza el relé, hace conmutar su contacto auxiliar, cierra, permitiendo flujo eléctrico por la línea 9 y energiza pues el solenoide y sale. ¿Sí? Es decir, tenemos señal aquí, movimiento. Entonces, para negarlo, lo que vamos a hacer es colocar un contacto auxiliar de este relé, pero en estado normalmente cerrado. En el software a esto le llaman franqueador. Yo realmente lo que indico acá es, de manera preferente, le llamo contacto auxiliar. Y cambiémosle y vamos en, aquí arriba y vamos en K4. Tenemos que colocarle aquí K5 porque estamos trabajando en la misma hoja y si no nos va a generar conflicto. K5 y esto llamémoslo y vamos en Y1, Y2, sería Y3 nuevamente para que no se vaya a activar por ahí arriba, pero esto es acá porque estoy trabajando en la misma hoja. Si ustedes estuviesen trabajando en un archivo diferente cada ejercicio, no tendría necesidad de hacer lo que yo estoy haciendo. Esto es formalismo, nomás, tomemos esto y ya le tenemos. Y nos acabamos de dar cuenta de una cosa, miren. Inmediatamente apenas yo le di simular, pues el vástago lo tenemos acá afuera, ¿sí? Al tener el vástago acá afuera,
pues entonces al hacer conmutar y energizar como tal mi relé, pues tendríamos que el contacto auxiliar que está cerrado se abre y tendríamos el vástago en reposo, ¿sí? Entonces, pues para nosotros el vástago afuera quiere decir que tendríamos un 1 y aquí tendríamos un 0, tal como lo indica la tabla de verdad. Entonces ahí tendríamos pues la compuerta lógica de tipo NOT. Bueno, para evitar estar haciendo cosas más abajo, voy a llevarme esto, un nuevo circuito. Y bueno, aquí viene una situación que a veces en los videos me preguntan o en las clases me preguntan y es, bueno, si yo tengo una compuerta lógica AND y la niego, pues bastaría con colocar contactos auxiliares normalmente cerrados, como se dieron cuenta que yo lo acabé de hacer. Y en efecto, lo voy a implementar de esa manera. Advierto de entrada que eso va a proporcionar un error que voy a explicar a continuación. Si negar es colocar un contacto auxiliar normalmente cerrado, pues fácilmente uno podría llegar a pensar, bueno, entonces si estaban abiertos y ahora los coloco cerrados, pues ya tengo NAND. Entonces voy a demostrar que no es así. Si comparamos con la tabla de verdad, que la tengo acá, tendríamos 0 y 0 y tendríamos un 1, 0 y 0 y tendríamos un 1, se cumple, 1 y 0 y tendríamos 1. Entonces oprimo y tendríamos un 1 y resulta y pasa que acá lo que tenemos es un 0, lo que quiere decir que no se cumple. Y si continuamos, 0 y 1 y tendríamos un 1, entonces 0 en ese 1, 1 en ese 2 y deberíamos de tener un 1 y lo que tenemos es un 0, miren que el vástago está atrás descansando o en reposo. Y para finalizar, 1 y 1 y tendríamos 0. Entonces, control. Y aquí nuevamente pues tenemos en este caso un 0. Y el ejercicio me dice acá que debería, bueno, en el caso de 1 y 1 deberíamos de tener un 0, que es la única que se estaría cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se están cumpliendo las otras. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros analizamos, inclusive más adelante podríamos ver lo que busca la compuerta lógica NAND, pues a partir de la explicación de algo que se llama mapas de Carnot, nos vamos a dar cuenta que pues estos dos contactos no se pueden disponer así, se deben de disponer en paralelo. Entonces es algo que quiero que quede muy claro acá en el video y que cuando ustedes lo vayan a implementar y estén trabajando, no solamente acá en electroneumática, en neumática aplica exactamente igual, para que lo tengan en cuenta, igual. Entonces conecto los contactos auxiliares, los conectaría en este caso no en serie sino en paralelo, ¿sí? Se conectan en paralelo. Y bueno, bajo esta alternativa entonces 0 y 0 y tendría el 1, 1 y 0 y tendría 1, 0 y 1 y tendría 1 también. Y si oprimo los dos al tiempo, pues aquí tendría en este caso el 0 que la tabla me busca. Perfecto. Entonces, ahora sí entendiendo esta lógica, pues para la compuerta lógica de tipo NOR, pues aplicaría igual. Entonces, los contactos no los coloco. Sustituyamos. Y esto se llamaría K3. No los coloco ahora en paralelo como estaban, sino que los voy a colocar en serie. Y tendríamos otro igual. Y este sería K sub 4. Entonces, aquí están. Bueno, como pueden escuchar, estoy cerca de un aeropuerto en este momento, porque se ven que pasan aviones y aviones y aviones. Bueno, entonces, tabla de verdad, la compuerta lógica NOR dice cuando es 0 y 0, acá tendríamos un 1 y de ahí en adelante todos serían ceros. Entonces, se cumple la primera condición,
se cumple la segunda, se cumple la tercera, y cuando son simultáneos, entonces ahí tendríamos compuerta lógica de tipo NOR y NAND en circuitos electroneumáticos. Vienen posteriormente dos compuertas lógicas más, que es la compuerta OR exclusiva, por eso aparece la X acá. Y la compuerta lógica OR exclusiva resulta específicamente en hacer una combinación entre entradas y salidas, o sobre todo la parte de los contactos auxiliares, de tal manera que da lugar a tener una tabla de verdad de esta naturaleza. Entonces, si nosotros recordamos en la compuerta lógica OR solita teníamos 0 y el resto eran unos, en la compuerta lógica XOR lo que tenemos es unos en el centro y ceros en los extremos. Y se logra con esta combinación. Entonces me dice A negado por B, es decir, estos dos contactos están en serie, más, esto quiere decir que están en paralelo, A por B negado. Da lugar a esta situación. Si lo implementamos, ¿sí?, teniendo en cuenta esta lógica y esta ecuación, entonces lo podemos hacer de esta forma. Nuevamente voy a copiar este asunto, abro una nueva, coloquemos el título, XOR. Bueno, y en mi compuerta lógica XOR, entonces necesitamos darle paso a la ecuación A negado por B. Entonces recuerden que esto da lugar a A, esto da lugar a B, pero necesitaríamos otro par de contactos, unos abiertos y otros cerrados. Entonces me dice A negado por B. A negado es colocar, vamos a modificar esta última, me quedaría A negado, este sería K1, no tiene nada que ver de que aparezca uno abierto y otro cerrado. Bueno, en este último me toca traer unos abiertos, multiplicado por B, entonces este sería K2. La multiplicación, recordemos que es tener contactos auxiliares en serie. Ahí yo tengo A negado por B, y luego la ecuación me dice más A por B negado, entonces es tener un contacto auxiliar que correspondería a K1 por B negado. Entonces este por sería tener nuevamente esto así en serie, vamos a alinear esto acá, y la suma es esto en paralelo con esto, ¿sí?, que en la ecuación sería este más que tenemos acá. Entonces conectamos de esta manera, podemos hacer esto acá y hacemos un puentecito, una conexión acá, y llevamos desde el más lejano y conectamos aquí. Entonces activamos y 0 en los extremos, es decir, cuando es 0, 0 y 1, 1. Acá tendríamos 0, 0, no tenemos ningún tipo de movimiento, y cuando tenemos 1 y 1, ahí está, se presenta. Ahora, en los centros, cuando es 1 o cuando es 1, tendríamos salida del vástago. Entonces, aquí en este caso, y aquí en este caso. Y ahí tendríamos como tal, entonces, nuestra compuerta lógica de tipo XOR, ¿bueno? Y pues, el reto en este caso está en proponer la configuración de contactos cuando quisiéramos tener una compuerta lógica negada XOR, es decir, XNOR se llamaría, ¿bueno? Pero pues eso lo dejo para que lo puedan implementar. Me interesa mucho en este video, complementario a la gran cantidad de videos que explican mapas de Carnot, pues mirar cómo los podemos implementar en la parte electroneumática y simplificar circuitos. Ahí tenemos la tabla de verdad, unos en los extremos, y pues aquí está la ecuación lógica de XNOR y la configuración, pues como dije, se los dejo como reto. Los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot yo los entiendo y los explico siempre a mis estudiantes como la forma de que nosotros podemos llegar a minimizar expresiones booleanas, es decir, ceros y unos, son circuitos necesariamente para ceros y unos, ¿verdad?
y que obviamente me dan lugar a tener la posibilidad de trabajar con circuitos lógicos combinacionales. Súper importante este contexto. Un circuito combinacional es aquel que la salida depende necesariamente de los valores lógicos de las entradas, ¿sí? Aquí no aplica mucho el contexto de las memorias para los mapas de Carnot. Entonces, se puede hacer una representación de naturaleza pictórica para poder agrupar con factores comunes o eliminar variables no deseadas cuando queremos implementar. En esta presentación yo tengo pues enlazado, linkeado una aplicación online para que pues puedan también utilizarla. Realmente me gusta tanto utilizar esta aplicación como pues trabajarlo de manera manual para que le aprendan. Entonces, ¿cómo es el tema de los mapas de Carnot? Pues la forma más sencilla de explicarla es irnos y hacer pues un desglose del tema. Entonces, vamos a hacerlo utilizando, yo creo que un Excel. Número 1. Nosotros tenemos que identificar la cantidad de variables que tenemos dentro de un sistema. Súper importante ese asunto. Cuando estoy hablando de variables, pues en este caso, por ejemplo, este dibujito, tendríamos 3 entradas A, B y C, y eso me daría lugar a 3 variables en un circuito, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de la compuerta lógica XOR, para explicarla, para entenderla un poco más, vamos a hacer primero la aplicación de la compuerta lógica XOR. Yo lo expliqué en el video con 2 entradas, ¿sí? Entonces vamos a mirar de dónde era que salía pues esos valores de 0, 1, 1 y 0 y cómo se convierte en la ecuación que teníamos allí, que realmente lo que nos interesa saber es la ecuación. Para ello, pues yo acostumbro en este caso a hacer este tipo de disposición, estas tablitas, cuando tenemos aquí tenemos un caso de 3 variables, pero podemos implementarla para un casito sencillo, muy sencillo, de 2 variables netamente. Entonces cuando tenemos 2 variables, le vamos a hacer acá, voy a copiarlo por acá a un lado. Entonces vamos a empezar con un caso sencillo y vamos a hablar de un ejercicio con 2 variables y luego pasaríamos a un ejercicio de 3. Si tenemos 2 variables, pues una se va a llamar A, por ejemplo, entonces cambiamos los nombres acá y la otra la llamaríamos B solamente. Y vamos a escribir acá los valores lógicos, quitémosle este error que está apareciendo acá. Los valores lógicos que va a tener A, que serían 0 y 1, y los que va a tener B, que serían 0 y 1 también. Ok, bueno. Desde ese punto de vista, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo que vamos a hacer es diligenciar en la tabla y colocar aquí en el mapita de Carnot los lugares donde tenemos unos. Entonces recordemos que en la presentación, por ejemplo, en la compuerta lógica de tipo XOR, nosotros tenemos unos cuando A pues está activo, ¿sí? Y B pues sería 0, es decir, en este caso cuando tenemos ceros acá serían representaciones de esta naturaleza. Tenemos 1 en A, 0 en B. Esa posición la vamos a ir a ocupar en la tabla para tener 1 en la salida. Entonces, si nosotros nos ubicamos y decimos 1 en A y 0 en B, tal cual como decía la tabla, miren, 1 en A y 0 en B, colocamos este 1, entonces este 1 estaría ubicadito acá. Bueno, y ahora venimos al otro valor, 0 en A y 1 en B. Entonces, A es esto, entonces este sería toda la fila de 0 en A y me ubico en la columna donde está el 1 en B y el cruce sería acá arriba. Entonces acá tendríamos el 1 en B. Ahí está ubicadito como tal, entonces los valores dentro de mi tablita que me sirve para simplificar, dentro de mi mapa de Carnot, y pues esto me da lugar a tener una ecuación. ¿Cómo se hace el manejo de las ecuaciones? Voy a hacer acá una explicación sencilla. Primero que todo, la tabla en el mapa de Carnot se diligencia teniendo en cuenta el siguiente criterio. Aplico esta formulita, 2 a la n, donde para nosotros 2 representa los estados lógicos que nosotros tenemos, ¿sí? Que son las posibles combinaciones ceros y unos, ¿verdad? O 0 y 1, y n para nosotros es el número de variables. La literatura normalmente le dice a 1 n mayúscula
que es como el número de celdas que vamos a tener en nuestra tabla, pues es igual a 2 a la n. En el caso del ejercicio, para nosotros n es igual a 2. Tenemos dos variables, ¿sí? A y b. Entonces, esto me quedaría así. Y si lo aplicamos en el modelito matemático, pues me quedaría 2 elevado en este caso a la 2, y esto me da lugar a 4, que son los 4 campos que tenemos acá. Adicionalmente, ¿qué más sucede aquí? Entonces nosotros empezamos a representar las posibles agrupaciones que podemos hacer. Entonces decimos 2 a la 0, y esto me daría 1, 2 a la 1, y esto me daría en este caso 2 y 2 a la 2. 0 variables, 1 variable, 2 variables, y esto me da lugar a la cantidad de agrupaciones que yo podría llegar a hacer. Entonces yo puedo hacer grupitos, en este caso, de A1, grupitos de A2 unos y grupitos, en este caso, de 4 unos, cuando los tengo en la tabla. Pero acá no los puedo agrupar porque las agrupaciones yo las hago en sentido vertical o en sentido horizontal. Entonces, no tengo la posibilidad de agrupar aquí absolutamente nada. Entonces, ¿cómo me quedaría? Establezco la ecuación. Aquí, a diferencia de la otra sintaxis que yo utilicé, pues esta, creo que esta la puedo implementar. Por aquí vamos a robarnos este valor. A ver si me deja. Esto es un apóstrofe que yo tenía ahí. Bueno, entonces, esto que acá sería. Entonces, si nos fijamos, esto sería A por B negado, esta celda que está acá. Este 0 para nosotros va a ser negado. Yo lo tendría por acá escrito y es por acá. Cuando yo tengo ceros, pues va a ser, por ejemplo, B negado o A negado. Cuando tengo unos, pues va a ser A o B. Entonces, esta expresioncita que yo tengo acá sería sencillamente A multiplicado, en este caso, B negado. Vamos a colocarle esto así. Y esta rayita vamos a aprovechar y no la vamos a robar de por acá y la vamos a colocar aquí. Entonces ahí tendríamos A por B negado. Continuaríamos en la ecuación más, y esta expresión que yo tengo acá en la parte superior, entonces sería la fila del 0, la columna del 1, entonces para nosotros representaría nuevamente A, que ya le voy a colocar el negado, por B. Y aquí se me corrió un poco esto y tengo que colocarlo 2 veces. Entonces, y ahí está la ecuación de la compuerta lógica de tipo XNOR. A por B negado más A negado por B, que es esta. A negado por B más A por B negado, pues acá puedo conmutar, puedo colocar una y luego la otra, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, esta es la explicación de cómo se hace utilizando la tablita del mapa de Carnot. Yo utilizo o esta disposición o esta, cualquiera de las dos es válida para aplicarme mapitas de Carnot, realmente no tiene ningún tipo de inconveniente. Aquí para 2 variables, para 3 variables, entonces voy a explicarlo con, inclusive voy a hacerlo acá con estos 2 métodos y pues ustedes miran, yo los tengo acá ya, miran con cuál se quedan. Entonces, este es un ejercicio que explican en un vídeo de Festo, en donde dicen que, bueno, cómo se puede lograr hacer la combinación de mezclas de pintura, teniendo en cuenta que tengo una máquina que me hace una mezcla que cae acá en X, cuando se combinan las siguientes bidones. Entonces, yo voy a tener una mezcla en X cuando A se combina con B, cuando B se combina con C, tendría mezcla. Y en este caso, pues bueno, no voy a generar más mezclas, sino únicamente A, B y B con C. No se pueden mezclar A, B y C y no puede tener depósito de pintura, es decir, no puede salir pintura por el ducto cuando solamente se activa A, B y C. Entonces, A, B y C para nosotros, pues sencillamente van a estar gobernados por 3 pulsadores, dando la oportunidad de que el flujo de pintura pues llegue acá. Para nosotros serían, por ejemplo, pues electroválvulas. Entonces, una electroválvula, una electroválvula, una electroválvula. Y vamos a tener una señal que puede ser encender un bombillo, activar una electroválvula, activar un motorcito, cualquier cosa de estas. Entonces, si nosotros cogemos
y diligenciamos nuestra tabla de verdad, pues vamos a mirar en dónde tendríamos los posibles unos. Entonces, cuando A está en 1 y B está en 1 y C está en 0, pues vamos a tener una mezcla en X. Esa es una situación que nos dice el ejercicio. La otra posibilidad de tener 1 es cuando B está en 1, C está en 1 y tenemos en este caso mezcla aquí. Es decir, aquí sería un 0. Las otras posibilidades para nosotros en este caso serían ceros, ¿sí? Si ya hacemos la tabla completa, pues acá tendríamos 8 posibilidades y esas 8 posibilidades pues salen de nuevamente aplicar esta tablita. Entonces para nosotros ahora n sería 3 y diríamos entonces 2 a la 3 y esto nos daría 8. ¿Qué serían? 8 cuadritos teniendo pues todas las posibilidades, donde las otras posibilidades que tenemos son naturalmente ceros. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si diligenciamos el resto de lo que nos queda de la tabla, pues arrancaríamos con 0, 0, 0. Después tendríamos 1, 0 y 0. Después tendríamos 0, 1, 0 acá. Después 0, 0, 1. Los extremos 1, 0, 1 y cuando todos son unos. Y esto sería para nosotros ceros. ¿Qué nos interesa particularmente diligenciar en la tablita del mapa de Carnot? Estos unos que tenemos acá. Voy a aplicarlo en este primer método y luego lo voy a aplicar en este. Hay personas que les gusta trabajar mucho con este, que les parece más sencillo. Cuando tenemos entonces pues 8 celdas, como lo explicamos acá, entonces pues lo hacemos así. Entonces le llamamos, tenemos que tener las posibilidades para diligenciar tanto A como A negado, B como B negado y C como C negado. Entonces resulta y pasa que cada uno debería tener 4 cuadritos para hacer las posibilidades de conmutación, digamos que alternando con sus otras dos variables. Ejemplo, todos estos 4 cuadros están dispuestos para A, pero si ustedes se han dado cuenta, pues acá sería la combinación de A con C en la parte superior, o de A con B aquí en esta parte, o de A con B negado. Si cogemos estos 4 centrales, pues corresponden a B, y acá en la parte inferior sería la posibilidad de combinar A con C negado, perdón, B con C negado, B con C, B con A negado y B con A. Entonces es la posibilidad de trabajar con este método o con el segundo que ya habíamos estudiado con dos variables. Entonces buscamos la celda en donde nos da, o ubicamos el 1 en la celda donde tengamos estas tres condiciones al tiempo: que A sea 1, que B sea 1 y que C sea 0. Entonces todo esto sería A para nosotros, por eso el paréntesis de color naranja. Después me dicen que B sea 1, y para que B sea 1, entonces las únicas celdas de las 4 que ya me cumplen esa segunda condición serían estas dos, con B1. Y después me dicen que C sea 0, y para que C sea 0 sería C menos. Entonces aquí colocaría yo el primer 1. Ya tengo el primero. Luego vamos con esta que tenemos acá. Entonces para esta tendríamos nuevamente B, y B es todo esto, o inclusive busquemos en la negada. Empecemos por izquierda a derecha. A negado, porque es un 0. Entonces A negado es todo esto, las 4. Luego B1, entonces B ya se reduciría a estas dos, y posteriormente acá me dice C1, y para que sea C1 estaría ubicado aquí en la parte superior. ¿Listos? Entonces resulta que si nos devolvemos, pues acá yo podría hacer combinaciones de la siguiente manera: 2 a la 0, y esto me daría escoger grupitos de a una celda. 2 a la 1, grupitos de a dos celdas. 2 a la 2, grupitos de 4 celdas. Y 2 a la 3, grupitos de 8 celdas.
Pero cuando yo puedo, bueno, acá en este caso debería tener unos en todas las posiciones. ¿Cuándo yo puedo escoger esto? Cuando yo puedo hacer agrupamientos horizontales o verticales, es decir, que yo tuviera, por ejemplo, un par de unos así en celdas diferentes, o que tuviera un 1 acá y un 1 acá. Bueno, inclusive esto aplicaría más bien, lo explico de otra manera porque no sería correcto. Si yo tuviese en una celda esto, y que todas estuviesen diligenciadas con unos, 1, 1, 1 y 1. Entonces yo podría hacer un agrupamiento de esta naturaleza, 4 unos. Así. Podría agruparlos. ¿Cuándo yo puedo hacer agrupamientos de 2 unos? Entonces cuando yo tengo, por ejemplo, llevémoslo acá o llevémoslo acá. Entonces, otro caso. Celditas horizontales o celditas, perdón, verticales, horizontales, donde yo tenga unos. Entonces, si yo tengo uno acá, uno acá, uno acá y uno acá, entonces yo puedo hacer agrupamientos de esa naturaleza. Yo podría agrupar unos así o unos así. Y pues necesariamente celditas individuales. Si nos damos cuenta, no puedo aplicar esto, tampoco puedo aplicar esto, y mucho menos este de acá. Entonces la única posibilidad es hacer grupitos de a uno. Entonces, hacer grupitos de a uno, pues me daría lugar a tener la ecuación lógica que tenemos acá en la parte superior. Entonces, esta ecuación para automatizar este circuito, pues me quedaría, en este caso, ya sabemos, A por B por C negado. Entonces, la implementaríamos. A por B por C negado. Ya sabemos que traemos esto de acá. Creo que los está pegando por acá arriba. Aquí están. Ahí tendría la primera ecuación. Y sería más, nuevamente la expresión A por B por C para el siguiente 1, pero sería A negado. Entonces vamos a coger y lo vamos a correr y lo vamos a poner acá. Oportunidades de reducir un poco más la ecuación, pues como tengo los unos en diagonal no los puedo asociar. Si lo aplico en esta tablita, pues es más sencillo todavía el tema, según algunas apreciaciones que me dan en videos. Entonces, A por B por C. Busco lo siguiente. Número 1. Cuando hago esta tabla, las configuraciones aparecen 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿Por qué las hago de esta manera? Solamente debo de propender por el cambio de una de las variables. Si aquí coloqué 0, 0, esto corresponde 0A, 0B. 0, 1 quiere decir que está cambiando de estado lógico de 0 en B a 1 en B y el 0 de A se mantiene igual. Cuando salto acá a la segunda, mire que el 1 de la derecha, que sería 1 de B, permanece igual y el 0 lógico de A va a cambiar a 1. Y cuando salta a la siguiente, el 1 de A se mantiene y cambiaría en este caso al 0 lógico de B. Con eso tengo la posibilidad de todas las posibles conmutaciones: 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Bueno, ahora bien, en C pues solamente tengo dos posibles cambios que serían ceros y unos, y ubicamos. Entonces yo tendría la expresión 1, 1 y 0. Entonces la buscamos, miren, 1, 1, mirenla acá, y el 0 de C. Entonces fácilmente lo ubico ahí. Ahora acá yo tengo la expresión 1, 1. Entonces 1 de B, 1 de C estaría ubicado acá. 1 de la derecha de B, el 1 lógico en este caso que es toda esta fila en C, y el 0 de A y estaría ubicado acá. Si tenemos, nos damos cuenta que nuevamente tenemos la misma diagonal, eso no me da oportunidad de agrupar nada. Entonces en FluidSym lo único que vamos a necesitar
es en un circuito que puede ser de esta naturaleza, necesitaríamos un tercero acá. A esto le llamaríamos, por ejemplo, K3, S3, y necesitaríamos implementar contactos auxiliares. Entonces acá me dice A por B serían contactos abiertos. Entonces quitemos este. Esto sería A por B y me falta un C negado. Entonces quitemos este de acá por C negado, que sería un K3. Y es multiplicación, entonces todos van en serie. Más, que sería en este caso en paralelo, A negado por B por C. Entonces vamos a colocar A negado, que es K1, por B por C. Entonces sería este, que sería B, y uno más, que le vamos a poner aquí, K3. Hacemos las correspondientes conexiones. Y creería que listo, está funcionando nuestro circuito. Mire que no hay mezcla. Entonces no hay mezcla ni cuando está solo A, B o C. Tampoco hay mezcla cuando está A y B, A y C. Entonces A y C, tampoco hay mezcla. Y cuando los tres están al tiempo, los voy a obturar así: A, C y B, tampoco hay mezcla. Ya hice las posibles combinaciones de la tabla. Ahí se movió, pero porque solté uno, que serían estas. Cuando necesariamente tenemos una mezcla, entonces, cuando tenemos A con B, ahí tenemos una mezcla. Es decir, el actuador en este caso está dando oportunidad de que los dos interactúen. Y cuando hay B y C, ahí tenemos. Entonces, des en cuenta, apreciados estudiantes, que la implementación como tal de los mapas de Carnot, cuando tenemos esto, pues es algo realmente sencillo. Si quisiéramos de pronto hacerle una modificación al ejercicio para hacer algún tipo de agrupamiento, podríamos, por ejemplo, decir que exista mezcla cuando tenemos A y C. Vamos a poner esa condición. Entonces, sería en este caso uno iniciando, uno finalizando aquí. Cambiaríamos por uno. Es para darle una nueva contextualización al ejercicio. Si lo ubicamos acá, en el de la derecha, entonces tendríamos A valor 1, C valor 1, entonces el C valor 1 son todos estos. Este sería el otro. Si yo particularmente en este caso quisiera implementar este ejercicio, me saldría una tercera ecuación, y des en cuenta que esa tercera ecuación pues tendría uno aparte, otra aparte, quiere decir que me va a salir otro más, y la ecuación pues realmente lo que tiende es a hacerse más grande, y lo que tenemos que hacer es simplificar. Vamos a modificar otra condición. Vamos a decir que cuando los tres se combinan, entonces vamos a cambiar acá, cuando los tres se combinan, acá sería un 1, bueno, entonces cuando los tres se combinan, aquí tendría el 1, 1, 1 y 1 en C, por ejemplo, y si los lleva hacia acá, entonces tendría todo el A, en este caso, todo el B y el C. El 1 quedaría ubicado acá. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo puedo hacer una asociación así. Eso sería una posibilidad. Y dejar esta ecuación solita. Bueno. Puedo hacer una asociación así. O puedo hacer asociación así y así. ¿Listo? Lo mismo, acá y acá. Ese tipo de asociación, entonces, ¿cómo se logra? Si lo miramos acá, normalmente las asociaciones, entonces uno las maneja de la siguiente manera. Miro y coloco las variables, en este caso, que no sufren cambios. A, por ejemplo, está en 0, cambia a 1. B está en 1 y se mantiene en 1.
y C, mire que se mantiene en 1. Entonces, para la nueva situación, la primera asociación de este par de unos eliminaría la variable que no cambia. La variable en este caso, perdón, la variable que cambia. En este caso, la variable que cambia es A, entonces me quedaría A por B. Perdón, B por C. Entonces, quitaríamos este de acá y se daría esto así. Esa sería la primera, B por C. Y ahora hago esta asociación, coloquemos de otro color. Y esta asociación entonces sería más la variable obviamente que cambia. Entonces miremos, miremos las variables en este caso que no cambian. Entonces miren que A y B como tal no están cambiando. Y la variable en este caso que está sufriendo cambios es C, cambia de 0 a 1 cuando las coloco aquí en vertical, dado que A y B se mantienen 1, 1, entonces me quedaría A por B. Entonces quitémosle el negado de acá y eliminaríamos de esta parte C. Ahí lo que estamos haciendo es reduciendo la ecuación. B por C más A por C. La nueva situación automatizada. Entonces, B por C, entonces me tocaría quitar este, colocar este acá. Y A deja de existir. B por C y ahora A por B. Y A, bueno, me toca aquí cambiarlo, colocarle caso 1. Pues sencillamente una situación para mirar cómo hacemos asociaciones en los circuitos y los podemos simplificar. Eso sería A multiplicado en este caso, dijimos que por B, que sería K2. Entonces quitemos este de acá porque no aplica. Aquí nos está diciendo que hay conductos superpuestos. Y listos. Entonces, nuevamente en nuestra tabla, A solito no hace nada, B solito no hace nada, C solito no hace nada. La primera y la última no debería hacer nada, A y C, no debe tener mezcla. Y las que teníamos, A con B tenemos mezcla, B con C tenemos mezcla. Y dijimos que ahí vamos a hacer mezcla A, B y C. Entonces vamos a colocar A con C primero y luego B. Y ahí tenemos mezcla también. Entonces ahí también pues queda demostrado cómo se hace una simplificación de un circuito. Recuerden, si quieren trabajarlo con esta parte, pues es algo muy sencillo, porque lo único que hago es en la ecuación coloco exclusivamente las variables que no cambian. Repito, aquí se mantiene la fila del 1 y miren que el 0 de A se convierte en 1 acá en esta celda cuando cambia de una a la otra. Entonces elimino A, el 1 de B continúa, entonces elimino A de esa parte. Y acá pues 1 y 1 se mantiene en la misma columna y cambia de 0 a 1. Si quisiera analizarlo acá, entonces uno que dice, hago esta asociación y esta asociación. Pues cuando hago esta asociación, lo que digo es, miren, B está acá y la variable en este caso que se mantiene aquí sería A. C cambia de un lado para el otro. Y lo mismo acá. Cuando hago esto, entonces digo, todo esto es B. Todas estas 4 son B. Cuando hago la asociación siguen siendo la misma B. Mire que A cambia de A negado, de A a negado y C se mantiene. Entonces exclusivamente me quedo con C. Entonces por eso me queda B por C y A por B. Perfecto. Bueno, entonces, estimados estudiantes y las personas en este caso que pues disfrutan de este tipo de videos cuando estudian y profundizan la parte de automatización, espero pues haber contribuido un poco más hacia la profundización del conocimiento y la implementación de compuertas lógicas como tal, aplicado en electroneumática. Y pues bueno, hasta una próxima oportunidad.